Estamos celebrando, como les dije, la festividad de los santos inocentes, diríamos los primeros mártires, los primeros mártires, que les hacen dar la vida por Cristo. Hemos escuchado la primera carta del apóstol San Juan, cuando San Juan nos dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y Él nos dice, San Juan, que si decimos que caminamos en comunión en la luz, con Él vivimos y en las tinieblas mentimos. Es decir, cuando yo digo que camino en la luz, y no es cierto porque camino en las tinieblas del pecado, estoy mintiendo. Mentimos y no obramos, dice Él, la verdad. Pero si caminamos en la luz lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Es maravilloso esta primera carta del apóstol San Juan. Caminar en la luz, esa luz que es Cristo el Señor. Esa luz que es Cristo que iluminó las tinieblas de la humanidad y que implantó en el mundo la luz, la nueva vida. Y esto es lo importante, que debemos caminar en la luz. Pero no podemos decir que caminamos en la luz si nuestra vida está inmersa en las tinieblas del pecado. Es más que dice el bueno del apóstol San Juan. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántas veces ante la realidad de nuestra conciencia y del sacramento de la penitencia decimos, no, si yo no tengo pecados, yo ni robo ni mato? Solo faltaba eso. Y creo que estas palabras de la carta de San Juan es toda una invitación a revisar nuestra vida, a sentirnos inmersos en la bondad de Dios a través de Cristo, dice el evangelista y el apóstol. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel nos perdonará todos. Pero confesarlos de verdad. Ahora hemos inaugurado ya en la Iglesia Universal el miércoles por la noche, antes de la Misa del Gallo, el año santo de la esperanza. El Santo Padre abría la puerta del perdón, llamado así. Una solemnidad. Se calcula que este año pasarán 32 millones de personas por Roma, por esa puerta. Ahora también diferentes templos con la bula de esta realidad, que estarán también catedrales. Mañana domingo, los obispos también celebran esta apertura de la puerta en sus diferentes catedrales. Pero incluso nosotros tendremos el día 6 de junio, el arciprestazgo, un encuentro del perdón en la catedral. Iremos a recibir el sacramento de la penitencia y a celebrar la Eucaristía, para compartir con toda la Iglesia este gran jubileo de la esperanza. Una esperanza que no defrauda, que no engaña, que es la esperanza en Cristo. Por eso dice el autor de la carta, si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel, que es Cristo, nos perdona. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es más que San Juan nos dice, os escribo esto para que no pequéis. Y si pecáis, sabéis que tenéis un reconciliador que es Cristo, el Señor, que nos perdona. Pero siempre
que lo hagamos con un corazón contrito y humillado. Porque la confesión no es, pues yo me pregunto, mucha gente que va, que la ves, ¿y dónde se busca confesión? Se va a confesar donde un sacerdote que sea sordo incluso. Me explico esta expresión risoria. Alguien que no conoce tu vida. Y si tú, por ejemplo, no vives en comunión con esta comunidad, conmigo, tienes que plantearte seriamente. Y dentro de este jubileo, no digamos. Claro. Y ves a una persona y dice, ¿dónde se habrá confesado esto? Lo primero que tienes que hacer es celebrar con dignidad el sacramento de la confesión. Creo que esto es muy importante. Por eso en esta primera lectura del apóstol San Juan, en primer lugar, pensemos que cuando un hombre está exento del pecado, tiene el corazón contrito y humillado, camina en la luz, pero cuando está envuelto en las tinieblas del pecado, camina en la oscuridad. No podemos presumir, no, si yo no tengo pecados. Vamos, mira que sí tienes. ¿Y qué tenemos? No estamos exentos nadie. Y ahora con esto del jubileo de la esperanza, el año santo de la Iglesia Universal, que durará hasta enero del año que viene, entonces nosotros tenemos una opción de un planteamiento serio de la vida, al tipo de Zaqueo. La conversión de Zaqueo es la clave. Zaqueo dice, todo lo que he robado lo devuelvo y la mitad de mis bienes la comparto. Eso es conversión. Que he criticado al señor cura, que le he calumniado al papa. ¿Y qué? ¿Y dónde está la enmienda? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Me comprendéis? Por eso no desaprovechemos esta bella lectura de la primera carta del apóstol San Juan, que nos brinda en este día de los santos inocentes, cuando él dice al final, él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y dice no solo por nosotros, por toda la humanidad. Y esta es la riqueza de un Dios de amor. Cristo es un Dios de amor, revelación de un Padre que nos acoge como el Padre al Hijo pródigo, que le esperaba todos los días a la puerta, y cuando llega el Hijo pródigo, pero antes el Hijo pródigo se había puesto debajo de una retama de un olivo para pensar y para decir interiormente, he pecado, le he hecho mal a mi Padre. Y esto es lo que tenemos que hacer antes de acercarnos a un confesionario. Tomar conciencia del mal que hemos hecho y del mal que hemos dejado de hacer. Y por último, el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio que conocemos, como todos sabemos, la adoración de los magos, que intervienen, paran donde Herodes. Todo es como entrelazado para ver los designios de Dios. Paran donde Herodes para preguntarle dónde tiene que nacer el Mesías, les orienta, y cuando vayáis a averiguar dónde es concretamente y me aviséis para yo ir a adorarlo. No era cierto, para ir a matarlo. Y como se siente ridiculizado y engañado por los magos, da esa orden famosa de que todos los niños de 2 años en Belén y alrededores para abajo serían matados. Y esto nos plantea una riqueza de reflexión. En primer lugar, cuando un ángel le dice a José, coge a tu mujer, a María y al niño y vete, huye a Egipto, que Herodes quiere matar al niño. Y de noche, dice el texto, montó
su cabalgadura y se fueron andando con todos los peregrinos que de noche caminaban a Egipto. Ahí tenemos la gran figura de Cristo. El primer desplazado fue Cristo. Volverá cuando Herodes muera. Volverá de nuevo a Nazaret, a su casa. Pero es el primer desplazado. Y cuando aparece aquí como esa matanza, un grito se oyó en Ramá, llanto y lamentos grandes. Raquel, que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Esto es una llamada de atención. ¿Cuántos niños mueren víctimas de las guerras, de hambre, de frío? Decía alguien por la televisión, una iraní o algo, si Dios existe, ¿por qué no evita todo esto? Dios nos da la libertad. Allí donde está el dolor está Dios, revelado en Cristo el Señor. Por eso vivimos en un mundo donde se hace realidad la primera expresión del Génesis. Caín mató a Abel. ¿Cuántos Caínes hay hoy día? Las guerras, la política corrupta, esta gente. Y qué pena sobre el tema también, las máquinas abortistas para matar, para hacer crema, etc. Y un país es una política progresiva cuando apuestan por el aborto. Si no traen el programa el aborto, consentirle no tiene éxito. Qué poco se ama la vida. Y por eso creo que todo esto nos plantea un mundo donde la vida no tiene valor. Y cuando a veces oyes comentar es que yo no estaba preparada, es que esto, pero estabas preparada para la concupiscencia de la carne. Antiguamente había las casas cunas, conventos, que llevaban a los niños que no querían hacerse cargo de ellos. Hoy se tiran a la basura o se matan a los pocos meses o cuando sea. Por eso, hermanos, hoy es una denuncia tremenda a un mundo que mata sin piedad, sin escrúpulo, y a un mundo cuya política y cuya estructura social y cuyo avance se basa en quitar la vida. Cuanto mejor es una política, cuanto mejor dan leyes para atentar con la vida o para hacer paso doble con la vida. Yo no me meto en ningún problema de estos, pero pienso, por eso dice, fijaros bien, es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Una madre cuando aborta, al cabo de años, yo he tenido alguna señora amiga que ha abortado, dice siempre que voy por la calle, la casa yo, está con Robert, y veo una niña de 20 y tantos años, me acuerdo de mi hija. Por eso este texto es serio, pero creo que es la verdad. Y Cristo muere en la cruz. Es crucificado precisamente para que nadie muera víctima de tantos Caínes que atentan contra la vida del inocente, por las guerras, por esas máquinas abortistas. Y claro está, no se saca nada por estar allí delante de una clínica abortista a rezar un rosario. Se saca con la conciencia personal de cada hombre y cada mujer. Claro está. Y por eso creo que hoy, a la luz de los santos inocentes, tenemos que apostar por la vida de los que no les dejamos nacer, la vida de los que nacen y son víctimas de las guerras,
de una política corrupta, de una sociedad para quien la matanza no importa. Y por eso hoy el Señor, a través de estas lecturas y de esta fiesta, nos tira de las orejas y nos dice, alertas, tenemos que amar la vida. Es que ese niño viene síndrome de Down. Es mi hijo. Es que yo no estaba preparados nosotros. Éramos jóvenes, pero sí para lo otro estabais muy preparados. No olviden que el tema es muy serio, es sangrante en la estructura de la Iglesia y de la humanidad. Pero que una humanidad es progresista y está avanzada porque tiene leyes que atentan contra la vida. La eutanasia. Porque un anciano pues, es un niño grande. Yo todavía no soy anciano, ¿eh? Es cierto. Y esta es la realidad. No olvidéis que hoy el Señor, a través de estos santos inocentes que rodean la gran verdad de Cristo, nos ayuda a pensar que la vida, solamente Dios es el dueño de la vida. Solamente. Y que el hombre lo que tiene que hacer es, no como Caín, sino como Abel, que no se metía con nadie. De pie.